Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar aquí de nuevo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy quisiera compartir un mensaje basado en el libro de Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En estos versículos yo quiero hablar acerca de un Dios que juzga. ¿Sabe? A nosotros se nos dificulta a veces ver esa cualidad del carácter de Dios. Un Dios que también condena el pecado. La Biblia nos presenta desde Génesis hasta el Apocalipsis a un Dios creador de todo, amoroso, sabio, pero también justo, que odia el pecado y trae juicio sobre el pecado, que ama al ser humano y es el proveedor de todo, pero también es el que trae castigo por las maldades. No solemos ver esa cualidad en el carácter de Dios. Pensamos en Dios como nomás un Dios de misericordia. Le atribuimos bendiciones y no nos cuesta reconocer sus favores sobre nuestra vida y las respuestas a nuestras peticiones. En lo secular, el mundo suele pensar que somos producto de la evolución, que no somos responsables ante ningún Dios. Por lo tanto, cada evento que sucede es producto de la casualidad. Y lo que se dice ser juicios de Dios, suelen explicarlo a partir de causas naturales. Pero Dios, a través de la Biblia y de la historia, ha demostrado ser un Dios que juzga el pecado y trae juicio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, desde el primer pecado, Adán y Eva, Dios juzgó, Dios trajo juicio sobre ese pecado. Luego Caín también, cuando mató a Abel, y él fue juzgado a causa de su pecado. La generación antes de Noé, cuando Dios mandó el diluvio, ese fue juicio de Dios. Y podemos continuar: Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas a causa del pecado. El pueblo de Egipto, para Dios sacar libre a su pueblo, los hijos de Israel, porque ellos los habían oprimido, Dios trajo plagas sobre ese pueblo, al mismo pueblo de Dios en el desierto, cuando dio la ley y ellos se rebelaron, o cuando pidieron codornices porque ya no querían el maná del cielo.
y en el libro de Jueces podemos ver, cada vez que el pueblo se rebeló, Dios siempre ha traído juicio y nos cuesta poder ver esa cualidad del carácter de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento no tenían ningún problema para hablar acerca del juicio de Dios. El profeta Jeremías habló acerca del juicio que vendría sobre la nación de Israel, de Judá, específicamente a causa de los pecados de ellos, que habían olvidado a Dios, y Dios trajo contra ellos a los generales de Asiria, a los generales de Babilonia, al rey de Babilonia, y ellos fueron llevados cautivos por 70 años, y todos los profetas hablan de juicio. Y cuando apareció Juan el Bautista también, su mensaje era: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado. Y Jesús también habló de juicio. De hecho, encontramos más información acerca de juicios de Dios y del infierno de la boca de Jesús, de la enseñanza que se nos da en el Evangelio. Y los apóstoles también no tuvieron temor de hablar de esa cualidad, de ese atributo de Dios, que también es un Dios que juzga el pecado. Y en estos versículos podemos ver eso. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cada vez que la tierra se llenó de pecado o una nación se ha llenado de pecado, Dios ha traído su juicio, ha juzgado colectivamente a las personas, pero también ha juzgado de manera general al mundo. Hay algunos versículos, por ejemplo, Oseas capítulo 4, del versículo 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y este versículo habla de juicio de Dios hacia todos los moradores de la tierra por la maldad, por el pecado, porque somos responsables delante de Él, porque Él nos ha dado leyes que hemos quebrantado. Isaías capítulo 26, verso 21, porque he aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Isaías capítulo 13, verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces Dios siempre ha traído juicio y Él no se va a disculpar por traer juicio a la tierra, pero nosotros no hemos querido ver. Ya tiempos no estamos escuchando mensajes acerca del juicio de Dios, de que Dios trae juicio sobre los pecados. Solemos hablar de Dios como un Dios de amor, y es cierto, un Dios de misericordia, pero ¿por qué ignoramos que Dios también trae juicio y castigo cuando a través de la Biblia son abrumadores los versos, los ejemplos y las actuaciones de Dios a través de la historia en la que ha traído juicio sobre la tierra? Ahí está claramente revelado. Y no es algo que arruina la reputación de Dios, todo lo contrario, es un Dios justo que trae castigo por el pecado. Y en estos versículos de Romanos, los pecados por los que somos juzgados, aquí dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se detiene con injusticia la verdad de Dios. Dios ha revelado su justicia a esta tierra, pero esa verdad se ha detenido desde los más altos gobernantes del mundo. Ellos han establecido leyes en contra de las que Dios ha establecido en su palabra, leyes en contra de la vida, leyes en contra de los inocentes y los vulnerables. Por ejemplo, leyes como el aborto y la eutanasia. Se protegen más ahora en día a los animales, y hay leyes aún más severas para proteger a los animales. Se protege más ahora en día el huevo de un águila o de un colibrí que un bebé en el vientre de su madre. Y los gobernantes que aprobaron y toleraron esas leyes son culpables de matar inocentes, son culpables delante de Dios, Creador.
leyes en contra del matrimonio o de la familia que Dios creó, como las leyes de que se casen personas del mismo sexo. Y aquí es uno de los pecados que también en estos versos se menciona. La gente deshonró sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los hombres han dejado el uso natural de la mujer por el que es contra la naturaleza. Y se han aprobado leyes para que se casen personas del mismo sexo en más de 34 países actualmente. Y hay leyes para que adopten niños, quitándole a los niños los derechos de tener un padre y una madre. Leyes en contra de la niñez que favorecen la perversión sexual. También los gobiernos de la tierra son culpables de eso. Han quitado los filtros que antes censuraban canciones o películas, videos que contenían cosas dañinas, cosas nocivas. En la educación también se ha sacado a Dios de su creación y la enseñanza de la evolución se enseña como si fuera cierta. Se nos enseña que somos producto de una serie de procesos al azar, sin propósito alguno, sin un Dios ordenando y estableciendo leyes que regulan para bien la conducta del ser humano. En el contexto religioso, también somos culpables de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y hablo del contexto religioso porque el verdadero cristianismo no hace eso. Atendemos más a los mandamientos de los hombres que a los de Dios. Ya no atendemos a la palabra de Dios, que es una antorcha que ha estado alumbrando por los siglos. Y ahora atendemos a supuestas revelaciones de grupos pequeños de disque iluminados, disque profetas que hablan de su propio corazón y le atribuyen a Dios sus revelaciones. Se está presentando a través de muchos religiosos a un Dios que le interesa más el dinero de las personas que el propio carácter de las personas. La riqueza material es más valorada en esta tierra que la riqueza espiritual y eterna, y esto en los círculos disque cristianos. Se está presentando a un Dios cuyas bendiciones o favores, incluyendo el mismo perdón de nuestros pecados, se puede comprar con dinero. Las personas han creado a un Dios a su propia imagen y a su propio gusto, y no el Dios revelado en su santa palabra. Muchas de las creencias y prácticas que tienen las iglesias hoy en día no tienen su sustento en la palabra de Dios. Ni Jesús lo enseñó, no lo encontramos en los evangelios, ni los encontramos en las prácticas de la iglesia primitiva, ni tampoco encontramos instrucciones en las cartas a las iglesias que nos enseñen acerca de esas prácticas. Por lo tanto, deben de ser desechadas y volver a la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, el punto de partida para que la humanidad se envanezca y caiga en la depravación es justamente eso. Hemos detenido la verdad de Dios con injusticia y hemos implantado nuestra propia verdad, nuestras propias enseñanzas. También somos culpables de haber conocido a Dios y no le glorificamos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Hemos cambiado la enseñanza de Dios por nuestros necios razonamientos también. Habiendo recibido la verdad de Dios, la cambiamos por la mentira y no hemos aprobado tener en cuenta lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y lo hemos hecho a propósito. Y estamos a merced de una mente reprobada que nos conduce solamente a la impiedad. Y como resultado, las personas somos culpables del justo juicio de Dios. En estos versículos, el apóstol Pablo menciona: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aunque Dios se ha revelado en su palabra, no le hemos honrado. Hemos cambiado la verdad de Dios por nuestra mentira. Hemos aprobado no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Y como resultado, estamos a merced de las propias ideas, de nuestras propias intenciones, de nuestras propias maldades. Y sabe, sin la noción de un Dios sabio, sin la relación con un Dios sabio y bueno que establece leyes para el bien nuestro, estamos a merced de nuestro necio razonamiento y en la depravación.
Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y si nosotros vemos en este tiempo, eso lo escribió Pablo hace siglos, y pareciera que está mirando un cuadro exacto de nuestra condición, de nuestra sociedad, del mundo en que vivimos, y está elaborando una lista de todas las cosas de las que los humanos somos culpables. Y a veces nosotros creemos que solamente los asesinatos, las violaciones son pecados, pero aquí habla de un montón de pecados: fornicación, perversidad, injusticia, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, desobediencias a los padres. Y en cada uno de esos pecados somos culpables como humanidad de cometer en contra de nuestro Dios. Él estableció esas leyes, es delante de Él que estamos fallando, es a Él a quien estamos ofendiendo, porque las leyes no las estableció algún gobernante de la tierra, las ha establecido el Señor. ¿Y sabe para qué Dios las ha establecido? Para que tengamos una buena vida y le honremos y evitemos también un juicio aún mayor como el infierno. Cada vez que Dios envía juicios a la tierra, ¿sabe? Es con el propósito de que el mundo aprenda justicia. Isaías 26:9 en la última parte dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y cada vez que Dios ha traído juicios sobre la tierra, ha sido para corregir el pecado, para limpiar el pecado, para purificar a su pueblo, para enseñarle a la tierra a obedecer. Entonces, con ese juicio de Dios, Dios espera advertirnos. Ahora en día estamos viendo una pandemia mundial. Esto puede tener sus orígenes de manera natural, puede pensar alguien, o quizá la mano de alguien si vemos conspiración en esto. Pero al final de cuentas, todo sucede porque Dios así lo permite, porque Dios tiene el control y a Él no se le ha salido este mundo de sus manos. Y todo esto también es juicio sobre la tierra. Y vean cómo las naciones de la tierra ahora están clamando, están pidiendo a Dios, están buscando a Dios, porque aunque Pablo está hablando que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos y enumera la lista de pecados, en el 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en ese contexto de juicio de Dios sobre nosotros, de la ira de Dios que está cayendo sobre la tierra, y no solamente ahora, sino también está preparado el castigo eterno para los desobedientes. Dentro de ese contexto, el apóstol Pablo presenta el evangelio de Dios para salvar, el único que puede salvar en esta tierra. Y en Romanos capítulo 2, verso 1, habla de que somos inexcusables delante de Él, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú, quien quiera que sea. Somos culpables de juicio delante de Dios, somos culpables de pecar. Y ahí más adelante en el verso 4 y verso 5 de Romanos 2 dice, o menosprecia las misericordias de Dios, la benignidad de Dios, sabiendo que esa benignidad y misericordia te conduce al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe?
Dejemos de ser duros de corazón, arrepintámonos en este tiempo, veámonos a la luz de estos pecados de los cuales Dios condena, y cualquiera de estos pecados que hay en nuestra vida, arrepintámonos y creamos en el Evangelio. No menospreciemos, no despreciemos la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y todo esto es para evitar un mal mayor, la condenación eterna. ¿Sabe? Hubo un gran predicador estadounidense llamado Jonathan Edwards, y él habló en 1741 un gran mensaje que es uno de los mensajes más famosos: pecadores en las manos de un Dios airado. Ese mensaje fue predicado durante el gran despertar de ese tiempo, y él menciona en una parte de su mensaje: los pecadores no deben creer que porque no se encuentren físicamente en el infierno es que Dios no se encuentra airado con ellos. De la misma forma se encuentra airado con las personas de esta tierra, igual que con aquellos que ya están en el infierno. Si no fuera por la misericordia de Dios, que aún está dando tiempo a los pecadores rebeldes, ya estarían en el presente, en el infierno. Todo lo que hagan los pecadores ahora en día para salvarse de los castigos del infierno no servirá si ellos continúan rechazando a Cristo. Y entonces, en medio de ese contexto en el que se nos pone que somos culpables por haber detenido con injusticia la verdad, por haber cambiado la gloria de Dios por la de los hombres, por no haber recibido la verdad de Dios y cambiada por la mentira, por no haber aprobado en cuenta a Dios, y por ser culpable de tener una gran cantidad de pecado, y que nos declara que somos inexcusables, que somos pecadores, que merecemos el infierno. La única alternativa para salvar dentro de este contexto es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios salva. El mensaje de Jesucristo, cuando comenzó a predicar en Marcos capítulo 1, verso 15, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque en este tiempo lo único que nos puede poner a salvo es arrepintiéndonos, creyendo en el Evangelio. En esta hora yo invito a cualquier persona que está mirando, donde quiera que esté mirando, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de pedirle a Dios que nos perdone. Podemos examinarnos a nosotros mismos, qué pecados hay en nuestra vida. Y si alguien que está mirando este video quiere, y Dios le ha hablado a través de este mensaje, y entiende que debe de ponerse cuentas con Dios, yo le invito que ore repitiendo la siguiente oración que yo voy a hacer. Si usted siente en su corazón ponerse a cuentas con Dios, le invito que cierre sus ojos donde está y que repita después de mí esta oración. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias por tu palabra que he escuchado. He sido confrontado con tus verdades y reconozco que he pecado, que soy culpable delante de ti, que merezco juicio y condenación. Pero ahora he escuchado también que el Evangelio es el único que puede salvarme. Yo creo en el Evangelio, el medio que ha dado para salvar. Creo en Jesucristo, que murió para pagar por mis pecados. Y hoy invito y te invito a ti que vengas a mi vida, que llenes mi corazón, que me perdone por todos mis pecados y que me ayudes a seguirte. Comprometo mi vida a seguirte. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por honrarte a ti. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos que están mirando este mensaje. Gracias por escuchar. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Que el Señor les bendiga.